de esa manera, en un corte se ve así, y una foto de esa porción puede ser esa. O una falla en cuña, rotura en cuña, donde tenemos dos planos de discontinuidad y ahí se tiene claramente esos dos planos. O podría haber rotura por vuelco, como se puede ver en este o este sistema, en situaciones así, o rotura curva, como se puede ver ahí. Idea general, el hecho es que podemos hacer esa clasificación de roturas en lo que está aquí, por deslizamiento, como hemos visto en la clase anterior, según uno o varios planos de discontinuidad, por movimiento relativo de bloques a través de planos de discontinuidad preexistentes, roturas producidas parte por deslizamiento a lo largo de planos de discontinuidad y parte por rotura de la roca, y roturas que se producen siguiendo una superficie circular. Hemos visto el detalle, ¿no? Hemos dicho esto de los planos de discontinuidad está asociado con una rotura plana como esta o una rotura en cuña como esta, cuyas fotos corresponden a esta plana y a esta en cuña. Hemos visto la clase anterior, ahora estamos haciendo el resumen. Y adicionalmente podríamos tener en la segunda categoría rotura por vuelco, por discontinuidades paralelas al talud. Y si hablamos de vuelco, pensamos en esta fotografía. Y si hablamos de discontinuidades paralelas al talud, hablamos de esta otra. Adicionalmente, está la idea de roturas en escalón, roturas mixtas, roturas complejas. Entonces aquí está una rotura mixta, aquí está una rotura en escalón, ¿no? Esa es la idea, rotura mixta y rotura en escalón. Y parte de esta otra categoría, la rotura compleja, la rotura de varios bloques, la rotura que es esta por deformación o la rotura por pandeo, son otra categoría. Y por último, la categoría esta de rotura circular con la foto asociada. Y además a eso le agregamos que siempre hay desprendimientos o caídas, bloques de ese estilo que terminan moviéndose. Bien, eso es lo que hemos visto en nuestra primera clase, la clase de ayer, ¿no? Con esos tipos de rotura, más algunos ejemplos asociados con Misikuni. De toda esa primera clase, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. Veamos más detalles. Volvamos a Misikuni y concentrémonos en un cierto sector. Pensemos en este sector. Aquí está la presa, aquí está el vertedor, aquí está el túnel y aquí hay un camino, ¿no? Este camino baja, sigue aquí y acá va el camino y llega a la galería. Durante la construcción, cuando estaba en esta etapa, se puede ver el camino aquí, parte, ¿no? Y el diseño de este camino lo vemos ahora, es este. Entonces, en diseño, este es el camino y este sector en el cerro tiene eso y están las progresivas, las pendientes y llega a este otro sector. Bueno, este sector visto desde el estribo izquierdo, de arriba, en su momento lucía así. Ahí está el macizo rocoso y ahí está replanteado ese camino, ¿no? Entonces un sector, la presa y el camino en este sentido, la
macizo rocoso y salir otra vez a la presa, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay un camino. Muy bien. Es este de acá. Y si ahora nos vamos a este sector, al principio del camino, y le sacamos una foto ahí, a ese sector, podemos ver esto de acá. Ahí decimos ya empezó ciertos trabajos. Puedo ver bien cuál es el macizo rocoso. Y me muevo un poquito y veo que el macizo es ese. Entonces, este es el macizo. Y veo, digo, a ver, ¿qué se nota aquí? Se nota que eso está asociado con la estratificación, ¿no? Eso queda muy claro. Veo que adicionalmente hay otra discontinuidad en este sentido. Son discontinuidades largas, ¿no? Y adicionalmente, en el mismo plano que estamos viendo, forman bloques, ¿no? Se notan los bloques ahí claramente. Y este macizo tiene claramente unas características. Bueno, empezamos caracterizando ese macizo. Como dice aquí, la caracterización, vemos para las diferentes familias que puedo encontrar. Una es la estratificación, una llamo J1, la otra J2, una magnitud y un puntaje. ¿Cuánto es la resistencia a la compresión? 25 megapascales a 50, eso equivale a un puntaje de 4 para todos. El RQD de 75 a 90, la separación entre las diaclasas de 0,2 a 0,6 y veo de 20 centímetros a 60, lógico, para todas. Y el estado, longitudes mayores a 20 metros la estratificación, las otras entre 10 a 20 metros, la abertura, la rugosidad, el relleno, la alteración y la condición de agua. Consecuencia, ese RMR es 55, 56 y 56, casi lo mismo, no dice 55 de RMR, ¿no? Es lo que yo puedo ver ahí en cuanto al macizo. Ahora es interesante que con solo la clasificación y tener el macizo yo puedo definir ciertas pendientes. Entonces, solo viendo el macizo, para ese camino no puedo decir, bueno, hay un cierto lugar, por ejemplo, de 00 a 180 en progresiva, donde sugiero que el camino tenga 8 metros, un lado tenga esa pendiente y el resto tengo una pendiente que es 0,5 a 1, 0,5 a 1, 0,5 a 1 y una berma de 4 con alturas de 10 metros, es lo que apareció aquí, propuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que de 0 a 180, entonces de 0 hasta algún lado que es 180, pues se sugiere esas pendientes. Y a continuación, de 180 hacia el final, hasta ahí seguramente, pues se sugiere esta otra pendiente, el terreno natural, con esas dimensiones. Es una sugerencia. Y dice posibles secciones tipo. ¿De dónde sale eso? Bueno, resulta que hay muchos criterios para establecer las pendientes y queremos ver uno aquí. Entonces dice, si este es el nivel del terreno, hay un autor, Suárez, que es colombiano, y dice, mire, no se complique mucho para un talud, porque a veces hay que excavar muchos kilómetros, no hay que darle mucha vuelta, agarre usted y defina ciertas secciones en base al tipo de roca que he encontrado. Entonces dice, por ejemplo, hay un ancho BW aquí, esta altura HS, esta otra HC, esta HB, esta HA, y estas dimensiones BWA, BW, ¿no? Y así sucesivamente, y estas pendientes SB, SC. Y esta persona dice, mire, es todo cuestión de agarrar una tabla
donde aparecen las alturas HA, las alturas HBHA, los anchos BAA, BAA, AW, inclinación de los taludes. Entonces, por decir algo, uno tiene lutitas intercaladas con areniscas. Entonces, HA dice de 2 a 6 metros, BAA dice de 0 a 10 metros, SA 0,5 a 1. Eso involucra que aquí tengo un HA, entonces veo el HA, y luego tengo un BAA, y aquí tengo el BAA, y además tengo un SA. Entonces, esa está relacionado con la pendiente aquí. Y me dice, este sector tiene que tener esas pendientes, ¿no? 2 a 6 metros. Podría en esta llegar hasta 6 o tener 2. Y así sucesivamente. Y la pendiente 0,5A. ¿No? Esa es básicamente la idea. Y después obviamente hay que ver con más calma, pero en el fondo me está dando estas otras pendientes. Conforme vaya subiendo, puedo mantener la misma. Esa es una primera idea de cómo yo podría diseñar unas pendientes. Ya no es que estamos viendo esto a gran detalle, solo es una tabla que me da ciertas pendientes, ¿no? Esa es toda la idea hasta acá. Muy bien. Vamos a ver que hay otros criterios. Entonces ahora decimos, ¿qué otros criterios pueden haber? Y digo, hay otras tablas, por ejemplo, dice el ángulo de corte para unidades competentes. Para un RQD entre 0 y 50, el corte debe ser 1 horizontal a 1 vertical. Para un RQD entre 51 y 75, revisar la estabilidad global y diseñar sobre la base del criterio ingenieril. Y para 76 a 100 debe tener esas otras pendientes para areniscas con estratos de gran espesor. Uno mira aquí, dice dentro de la clasificación de mi macizo, entre 75 a 90, por lo tanto, ¿qué aconsejaría aquí? Este valor. Entonces uno dice, puedo yo darle pendientes que equivalgan a 0,5 horizontal a 1 vertical o 0,25 a 1 vertical, ¿no? Es lo que podría yo pensar acá. Pero hay otros criterios para cortes menores de 10 que me dicen, bueno, rocadura con buzamiento hacia el interior del talud, rocadura con buzamiento hacia el exterior del talud, y tengo otras opciones. Varias opciones, ¿no? Eso es lo único que quiero decir, pero se puede estimar. O este criterio, aquí está, en que para valores de RMR me recomiende cierto talud, cierto ángulo. O otros autores que me dicen, mire, el SMR resulta ser un ángulo, termina estación de la inclinación, pero es el SMR, es 0,65 del RMR más 25, o este otro dice, el SMR es 35 el logaritmo natural del RMR menos 71. Pongamos aquí, esto es más fácil de manejar que lo que he dicho, nuestro macizo. Hemos dicho que nuestro macizo tiene un RMR de 55, el que hemos visto en la foto. Si es 55, entonces estamos en este orden, de 41 a 60. Consecuencia, se recomienda un ángulo de 55, ¿no? Y entendemos que un talud tiene que ver con una componente horizontal y una vertical. Entonces, por decir algo, si el talud es S,
Entonces la componente horizontal es esa y la componente vertical es esa, ¿no? Eso es lo que entendemos. Y cuando aquí me dice 0,5 horizontal a 1 vertical o 0,25 horizontal a 1 vertical, entiendo que normalmente pongo esto 1 y con el ángulo voy a tener un H. Consecuencia, si aquí yo tengo un ángulo alfa, el mismo que es aquí del talud, yo puedo decir la tangente de ese ángulo alfa es el valor vertical sobre el horizontal y de esa manera el horizontal es el vertical sobre la tangente de alfa. Y si el vertical es 1, es la manera de expresar, y el alfa es 55, entonces el horizontal es 1 sobre tangente de 55. ¿Cuánto sería en este caso 1 sobre tangente de 55? Negativo 0.02. No. 0.7, ingeniero. ¿Perdón? 0.7. 0.7. Entonces yo podría decir, este ángulo equivale a 0,70 horizontal a 1 vertical. ¿Está bien eso? Bien. Entonces, ese es el ángulo recomendado por este autor. Ahora, según el otro autor, este de acá, entonces le vamos a cambiar y decir, bueno, este primer autor me sugiere eso, ahora el segundo autor me sugiere otra cosa. Este segundo autor me dice que el ángulo está asociado con 0,65 por 55 más 25. ¿Cuánto daría en este caso? ¿Alguien me puede dictar? Muy bien, podemos decir, por ejemplo, 61 grados. ¿Está bien? Antes era 55, ahora puede aceptarse 61. Y en el otro caso, el otro autor, ¿qué me dice? El otro autor me dice que este valor es 35 por el logaritmo natural de 55 menos 71. ¿Cuánto saldría este? $69.25. 69. Hay unas diferencias, son diferentes criterios. Entonces uno puede decir, a ver, estimación de pendientes, por una y otra razón, uno podría concluir en algo, ¿no? Eso queda claro. Uno también podría decir el valor intermedio es 61, o uno puede arriesgarse y decir, no, está bien el 69, son estimados. Consecuencia, si su macizo, el macizo, todo este macizo donde estoy cortando es el mismo, ¿no? Porque he clasificado ahí, pero digo, todo es el mismo macizo, entonces la pendiente que debe haber ahí es 60 grados, 70 grados, lo que sea, ¿no? Es una estimación. ¿Y dónde entran las bermas? Hemos visto que en algún criterio entran las bermas
ahí están. Pero normalmente hay que pensar lo siguiente, si uno tiene un desprendimiento y tiene alguna roca, por ejemplo, ahí y va a caer, entonces cae ahí y no va más abajo, para eso es la berma, para evitar caídas y complicaciones. Y si no espera que hayan esos caídos, no le pone una berma. Entonces, cuando aquí decíamos, sugerimos en un sector tomar eso, pues viene con la idea de un 0,5 a 1, algún criterio, y adicionalmente con la idea de una berma para caídas. Si esto es 0,5 a 1, entendido que 0,5 es el horizontal y que aquí hay uno vertical, por lo tanto el ángulo asociado, vuelvo a decir, es la tangente de 1 horizontal sobre 0,5, 1 vertical es este, sobre 0,5 horizontal. Entonces, ¿cuál sería el ángulo asociado con esto? ¿Me pueden decir? Sesenta y tres punto cuatro. Ok, vamos a decir 63. Entonces, lo sugerido en este caso está asociado con 63 para un RMR de 55, ¿no? Entonces, veo los resultados aquí y digo, había un 55, había un 61, hay un 69, entonces, ¿qué tal 63? Porque normalmente uno dice, toma valores enteros en cuanto a horizontal a vertical. Es razonable, ¿verdad?, que se proponga eso para aquí. Y se puede empezar a construir sin ningún problema. ¿Les ha quedado clara la idea de cómo poder definir de forma aproximada la pendiente que debe tener un talud en un macizo rocoso? Inge, disculpe, no sé si puede repetir la parte de launcher, por favor. Sí, es re fácil. Dice que si yo tengo un valor de RMR 55, eso está en este rango, por lo tanto el ángulo es ese. ¿Queda claro? Ahora sí, Inge, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Acabamos de traer aquí un valor SMR directo, le hemos dicho, ese es el ángulo. Pero ¿qué es ese SMR? ¿Será que es este mismo que ya hemos visto de Romana? Y la respuesta es sí. Romana decía ese SMR, no por OR ni por, ¿quiénes son estos? Hall y OR, sino por Romana. Se calculaba primero calculando un RMR y factores. Y aquí está, valores de RMR a través de tablas de Wieniawski, que en nuestro caso hemos dicho 55, más otros factores que vienen de esta tabla, eso han hecho en el examen. Y a partir de eso han podido ver la clase de estabilidad y además qué posibles roturas podrían haber. Pero el SMR calculado así. Bueno, este SMR que nos ha servido para eso, ahora estamos diciendo, además nos permite estimar un ángulo. Además nos permite estimar un ángulo. Entonces podríamos hablar de un SMR propuesto por OR, por Hall o por Romana. Y ya sabemos calcular ese SM. Entonces, en nuestro caso es cuestión, por ejemplo, si hablamos del SMR, de calcular por tramos, ¿no? Digo, las discontinuidades con relación a este talud, lo que han hecho en el primer parcial,
da un SMR. Pero cuando estemos en este sector, ese mismo macizo con otro talud va a dar otro SMR. Esa es la idea de aquello. Y cuando cambie el talud, pero en el mismo macizo, va a dar otro SMR. Entonces, un SMR aquí, otro aquí, otro aquí. Y cuando vaya de este otro lado, lo propio hacia este lado, voy a tener ciertos otros SMR. Y ese SMR representa ángulos. Pero no es el único procedimiento. Existen realmente muchas opciones, ¿no? Eso que me quede muy claro. Perfecto. Consecuencia, en este caso, miren ustedes, se tiene esa secuencia. Hemos visto aquí y tomamos la decisión. Un SMR o lo que sea, le damos una pendiente ahí y permanece estable. Y luego llegamos a esta porción y ahí cambia la orientación del camino, no se olviden. Una porción es esta y la orientación que les estoy mostrando ahora es esta otra, entonces cambia la orientación. Por lo tanto, ahí estas discontinuidades con relación al camino me dan otro SMR, entonces de ahí un pequeño desprendimiento en ese lado. Otra vez lo mismo, con relación, miren, esta de aquí es una discontinuidad, no es la estratificación va en ese sentido, pero esta discontinuidad, que se nota clarita ahí, con un camino en este sentido, da cierta estabilidad comparado a esta otra. Y ese SMR me ayuda a ver valores y ángulos asociados. Entonces aquí puede ser más parado y aquí menos parado. Y otra vez lo mismo. El camino que lo tenemos ahí, una pendiente, una inclinación por la relación entre el camino y el macizo, un SMR, y al girar el camino con el mismo macizo, aquí más inestable, mayor pendiente, porque el SMR es menor, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y finalmente, lo mismo otra vez, pero aquí ya con su concreto y cerrado, pero la misma idea. Una pendiente aquí, otra pendiente aquí, y esa estimación viene dada con el SMR y cualquiera de estos métodos. Por supuesto, el método de Lauscher, o como se pronuncie, el de Orr o el que propone Suárez, no involucran la dirección de las discontinuidades, es general, ¿no? Pero mucho mejor usar el SMR de Romana, que me va a dar claramente una pendiente ahí y otra ahí, porque eso da el SMR. Y si finalmente vemos de arriba en imagen de Google, hemos hablado de este camino, ¿no? Construida la presa, este es el camino del que hemos hablado y hemos mostrado así y esta con relación a este macizo que tiene la misma orientación de discontinuidades aquí y aquí. El camino tiene una orientación en un sentido y después otra, y por eso es que aquí se necesitaba pendientes mayores que aquí. Y esto es una muy buena idea, calcular el SMR. Tremenda aplicación, se puede decir. ¿Les ha quedado claro esto? Vayamos a hablar de fallas planas. Una vez que hemos entendido esta primera parte. Fallas planas. Y en falla plana vemos una foto y me dice, es la foto del libro de referencia que tenemos. Y se puede ver que aquí hay una discontinuidad, ha caído el material, pero a lo largo de un plano. Lo mismo aquí. Aquí se nota que ha caído el material a lo largo de este plano, falla plana. Y lo propio aquí, una falla plana y cae el material, ¿no? Esos son tipos de falla plana. Veamos ahora un video que aparece en internet,
En este video se muestra una persona hablando porque lo llaman, ha caído un bloque y después vean lo que sucede. Veamos el video. Un cierto lugar en Estados Unidos y miren el bloque atrás que ha caído, se han ido a mover el bloque. Entonces están trabajando en ese bloque. Parte de ese macizo, ahí está. Entonces hay que retirarlo de la carretera. Facilísimo. Pero miren lo que sucede en ese trabajo. Ese es el macizo. Se mueve más. Una belleza. Por supuesto, cuando lo vemos en video y decimos esa es una falla plana. Cuando uno está ahí, horrible. Bien. Entonces, queríamos ver ese video que está en YouTube para entender este asunto de cómo se ve una falla plana. Y ahí está un esquema. Y queremos ver cinemáticamente cómo es que se da esa falla plana. Y ahí está nuestro talud, que podría haber sido cualquiera de estos que hemos mostrado. Y decimos ahí está. Una parte superior, una pendiente, y aquí la parte inferior. Como siempre, ese es el pie, esa es la cresta, ¿no? Eso es lo que observamos ahí. Bien. Segundo. Bien, ahora sí. Y aquí decimos, hay una discontinuidad en especial. Normalmente son familias, pero una en especial, y aquí está nuestra discontinuidad. Y esa discontinuidad tiene un buzamiento. Le decimos ese es el buzamiento de esa discontinuidad. Y el talud tiene otra inclinación. Buzamiento en cuanto a un plano es ese el buzamiento. Y además decimos a lo largo de esta discontinuidad, como idea general inicial, hay un ángulo phi. No considero ningún valor de C, solo hay un ángulo phi. Y ese ángulo phi desde esta horizontal medido es SD. Existe el ángulo phi, la fricción aquí. Muy bien, entonces, ¿cuándo va a ser posible? Ese es el análisis cinemático. ¿Cuándo va a ser posible que ese plano se deslice? Esa es la clave. Primera condición, que el valor de phi sub p, y anoto clarito aquí, condición, y le vamos a cambiar a color. Es lógico que se deslice cuando el ángulo phi sub p sea menor que phi sub e. En otras palabras, esa condición es la que vemos ahí y por lo tanto entendemos que esta discontinuidad aflora en el talud. Si phi sub p fuera mayor que phi sub f, entenderíamos que esa fuese una discontinuidad por ahí que no aflora en el talud. ¿Verdad que sí? Entonces, primera condición, esa de ahí. Segunda condición, para que realmente eso se deslice, que este ángulo phi sub p sea mayor que el ángulo de fricción phi. Si esa inclinación es mayor, entiendo que el ángulo de fricción no va a ser lo suficientemente grande y este bloque se va a deslizar a lo largo de esa zona. Entonces esa es una segunda condición, que phi sub p sea mayor que
Pero ¿qué pasa si esta se da y phi es mayor que phi sub p? Si phi es mayor que phi sub p, eso no se desliza. Queda estable. Se ve esa línea ahí, pero no hay movimiento. Esa es la idea del análisis cinemático. Y estas condiciones son claras y obvias. Esa es la condición de rotura plana. ¿Les ha quedado claro aquello? Pueden hacer sus preguntas. O sea, Inge, esas condiciones son y o and, ¿no ves? No, no es que si se cumple una y la otra no se desliza. Tienen que darse las dos para que haya movimiento y rotura. Bien. Ahora le agregamos un par de cosas. Volvemos a ver y decimos, a ver, en este sector igual hay un macizo y en este sector yo veo que hace tiempo se ha deslizado algo porque veo mi discontinuidad plana. Ahí se ha caído ya esa porción de alguna manera, ¿no? Ha sucedido esto que está aquí, a una falla plana. Entonces, me dice, para que ocurra este tipo de falla debe haber las siguientes condiciones. Voy a empezar con la 2. El plano de falla debe aflorar en el talud, la condición anterior. Esto de aquí, si es que este plano no sale por el talud, no se da eso, ¿no? Entonces, esa condición es obvia, ya la he visto hace un momento. Y además dice el manteo, la inclinación del plano de falla, debe ser mayor que el ángulo de fricción del plano. Esas dos son las que acabo de ver. Pero miren otra cosa. Deben existir caras laterales que liberen el plano de falla. Si no hay esas caras, esta de acá, pues eso no se desliza, sino permanece unido al resto del macizo. Entonces deben existir esas caras laterales que liberen el plano. Y algo más. Dice aquí, el plano de falla debe tener un rumbo paralelo o casi paralelo al talud proyectado. Entonces, este es el plano de falla y este es el talud. Y si son paralelos, como se ve aquí, pues se da un bloque que se desliza. Si son casi paralelos, igual se desliza. ¿Y cuán paralelos pueden ser? Con ángulos de más o menos 20 grados. Pero si ya se da esta condición y no son paralelos, ya son casi perpendiculares, no debemos esperar ese movimiento. Entonces son 4 las condiciones, las dos que están aquí, que equivalen a las 2 y 3, las caras laterales y que esto sea casi paralelo a esto, paralelo en realidad, pero con una variación hasta más o menos 20 grados. Y se da este movimiento. Entendido eso, digo, ahora me gustaría ver eso en una proyección. Entonces ahí está mi proyección. Y en esa proyección yo veo mi talud. Aquí está el talud. Y lo pongo de norte a sur y hago que la dirección de gusamiento vaya en esta dirección. Ahí está mi talud. Y luego digo, me acuerdo que hay una condición asociada con que, aquí está, con que el ángulo del talud sea mayor que el ángulo de la discontinuidad y que el ángulo de la discontinuidad sea mayor que la fricción. He repetido lo que he visto ahí. Por lo tanto, me pongo a pensar y digo, tiene que haber el ángulo de fricción en algún lado, todavía lo estoy poniendo como cualquiera, y digo, ahí está el ángulo de fricción phi, y adicionalmente, hasta este otro lado, hasta esta otra distancia, también yo puedo ver que está el ángulo del talud. Entonces, uno es phi y el otro es psi, el del talud es f. Entonces ahí yo veo un campo
en el que, y le cambio de color, por ejemplo, si yo caigo aquí, estoy cayendo entre lo que representa el ángulo de fricción y lo que representa el ángulo del talud. Entonces miro aquí y digo, evidentemente esas son las condiciones. Entre el ángulo de fricción y este ángulo va a haber falla. Consecuencia, una forma de expresar eso es esa. Y como estoy poniendo al otro lado del talud, esto va a representar el polo. Por eso aquí dice los polos que caigan aquí de discontinuidades me van a producir falla. Y luego me dice, pero no solo en línea recta y totalmente perpendicular al talud, o paralelo al talud sería, sino que además puedo ir a más 20 grados a un lado y menos 20 al otro lado, trazo esas líneas que representan más menos 20 y de ahí tengo una zona en la cual deben caer los polos. Y ese es el análisis que representa esta condición. Esta de acá, phi p entre phi y phi f, representa que va a haber falla. Y adicionalmente, obviamente, que se libere aquello y que sean paralelos, y al haber paralelo, más menos. Y ese es el análisis cinemático en una proyección exterior. Voy a ver más. Hay un video que me muestra eso, entonces veré quién ha preparado algo para esta falla plana. Un segundo. Oh. Me dicen, mire la proyección. Ahí está. Ahora vamos a dibujar el talud, norte-sur. Puede ser a un lado, a otro lado, eso es lo de menos, pero que tenga la dirección de buzamiento este-oeste. Y ahora, en este caso, 90 grados. Eso equivale a poner el ángulo de fricción del talud, los más menos 20 grados. El ángulo de fricción. Y ahora en círculos, puedo yo hasta los más menos 20 grados tener esa relación. Vamos a volver a ver lo mismo, solo que déjenme acomodarme aquí, porque se me está moviendo el teclado. Veamos el mismo video una vez más. Bien. Si vuelvo atrás, digo, ese es lo que acabo de dibujar, solo que en el otro lado. Entonces me queda claro que puedo dibujarlo a cualquier lado en realidad, ¿no? No es problema. La clave es que yo ponga mi talud norte-sur y del otro lado, del centro, yo marque el ángulo de fricción y para marcar el ángulo de fricción tengo que tomar en cuenta más menos 20, por lo tanto un círculo y voy a hacer ese círculo. 10, 20, 30 grados, compás y listo. Y aquí al otro lado me dice está el ángulo de el talud. Pero como el talud está aquí, más esto, resulta que puedo contar 90 grados. Y llego a ese punto, que es lo mismo que decir el ángulo del talud aquí. Y ahí paso otro círculo, entonces ahí está la sección. Y si un polo de cualquier discontinuidad cae ahí, entonces lo que tengo es falla plana. Hay que saber de memoria esto, pero con la lógica de la que estamos hablando, sí.
pueden hacer sus preguntas. Bien. Vemos ahora otra condición. Para el análisis cinemático será una condición que puede darse en cualquier proyección. La proyección que hemos visto aquí, cuando uno la ve, es de áreas iguales. Pero si yo hubiera utilizado la falsilla de ángulos iguales, es el mismo concepto. No es problema usar en áreas iguales o en ángulos iguales. Puedo usar el mismo principio. Luego, ahora aquí traigo otro principio, que solo lo vamos a ver en áreas iguales. Pero también podría ser en ángulos y áreas iguales, pero no importa, es otro principio. Y otra vez me dice, mire, tome en cuenta este talud. Igual que siempre tiene este del talud, sabe cuál es el ángulo del talud. Y hay una discontinuidad, en esta posición A tiene ese ángulo, entonces inmediatamente uno ve eso y dice, es posible la falla plana. Uno ve este y dice, no es posible la falla plana, porque este ángulo es mayor que este, entonces no es posible. Y además esta de acá tampoco da falla plana, da otro tipo de falla. No me preocupo todavía de eso, solo me concentro en esta de acá. Y digo, muy bien, entonces si yo quiero dibujar estas condiciones, tomo un círculo, una plantilla, y otra vez vuelvo a colocar mi talud. He visto que puedo ponerlo a cualquier lado. Y este mi talud, el talud de este con phi sub f, digo es este. Este es mi talud. Ángulo, gran círculo con esa con ese buzamiento. Por lo tanto, de aquí a aquí es 90 menos ese ángulo, porque de ahí a ahí es el buzamiento. Queda claro cuál es mi talud, está aquí. Y ahora me dice, mire, el secreto ahora en este otro método, es el hallar un sector donde yo sepa que hay planos que van a aflorar por el talud. En otras palabras, este plano aflora por el talud. Uno un poquito más inclinado también va a aflorar por este talud. Uno un poquito más arriba aflora por el talud. Y eso puede simplemente equivaler a, en esta línea, esto, a ir como antes, desde este punto hasta este que es 90 grados, igual que antes, ¿no? Y en esta línea, todos esos pueden aflorar. Pero puede haber ciertos movimientos y la clave es que ahora yo puedo determinar que esta línea, esa superficie, me avisa que cualquier polo de plano que caiga ahí, aflora por el talud. Entonces es clave esta línea. Entonces hay algo nuevo. Cualquier polo que involucre esto, aflora por el talud. Eso es lo que se entiende aquí. Muy bien. Y luego de entender cuál es lo que aflora, yo puedo utilizar el más menos 20 grados y ese más menos 20 grados me da un rango y ese rango con el más menos 20 grados involucra un sector que involucra que aflora. Eso es lo que yo puedo ver. Muy bien.
Entonces, hay más que hablar, pero para este sector que aflora, ¿cómo se dibuja eso? Aquí está muy bien definido. Vengo aquí y digo, hay detrás de esto una línea que puede trazarse con ciertos criterios, nunca hemos entrado a más criterios, pero cuando estoy hablando de áreas iguales, equivale a este criterio. Ahí está nuestro criterio. Ahora, analicemos ese criterio porque vamos a necesitarlo, ¿no? Realmente lo vamos a necesitar. Entonces, agrando esto de acá. Denme un segundito. Y quiero tenerlo más grande. Entonces, necesito pulir un poquito mi diapositiva. Y alejo. Bien. Ahora sí, tengo eso más grande. Muy bien, y digo, entonces, ¿en qué consiste? ¿Dónde está el talud? El talud está aquí. Ahí está el talud. Y por supuesto tiene un buzamiento. Ahora yo sé que del centro, ¿no? Donde yo puedo encontrar el buzamiento, tengo que ir 90 grados y llego al otro punto, eso ya entendí. Y ahora la clave es que como esta es una proyección de áreas iguales, de aquí a aquí me da una longitud L. Entonces yo puedo medir con una regla esa longitud L. Solo que, un segundo. Ahora sí. Entonces de ahí a ahí hay una longitud L. Y la puedo medir con una regla en mi proyección. Y ahora tomo otro punto. Y digo, el punto que voy a tomar es este otro. Y tomo la misma longitud L pasando por ese centro. Entonces, con la misma longitud L, llego aquí. Y luego tomo otro punto, por decir algo, este de acá. Pasa por el centro y con la longitud L llega ahí. Luego tomo otro punto, ese de ahí. Pasando por ahí, resulta que llego aquí. Y así yo tomo varios puntos y con esa longitud L pasando por el centro es que puedo determinar esos de ahí y esa es la que representa la superficie y por lo que caiga ahí, representa un plano que aflora en el talud. Esa es otra manera de ver aquí. Un plano que aflora por el talud. Entonces yo aquí digo, excelente, esta superficie la he podido dibujar, especialmente la he podido dibujar en áreas iguales, porque en áreas iguales se da las mismas longitudes y como esta era L y esta también L, tiene que ser áreas iguales. Si no fuese áreas iguales, pues no puedo pensar en estas distancias L, no me saldría lo mismo. Eso no quiere decir que no pueda dibujarse en un programa como el que hemos conocido
esa superficie. Se puede en ángulos iguales, pero ya nosotros en nuestra proyección con nuestra regla ya no lo podemos hacer. A eso me refiero. Pero de esa manera es que se hace aquí. Y sigo y digo, bueno, entonces eso quiere decir que para un ángulo, para un talud con un buzamiento 80, va a haber claramente un área que equivalga a los afloramientos. Y otro talud con otro ángulo de 60 va a tener otra situación. Eso es lo que yo veo ahí. Entonces cambia uno y cambia el otro. Consecuencia es claro y evidente que yo puedo dibujar esto y eso está asociado con este talud. ¿Preguntas al respecto? Bien. Ahora pienso en otra cosa y digo, excelente, ese es solo este criterio, en este otro criterio de hallar que el phi A sea menor que el phi F en el espacio, ¿no? Esa es la idea. Ahí está. Y ahora introduzco el otro criterio, más menos 20 grados, y aquí me dice por el círculo menor, es parte de lo que aparece en la literatura, más menos 20 grados. Y ahora el ángulo phi, ¿dónde entra? Entonces, si miro yo aquí, ahí aparece el ángulo phi. Si del centro marco phi, entonces lo que caiga entre los más menos 20 grados, este valor asociado con posible afloramiento y este valor con menor que phi o mayor que phi, esa es la idea, mayor que phi, entonces ahí yo tengo el sector donde es posible que haya falla plana. Esa es la manera que puedo yo analizar. Vuelvo a ver esta misma representación en este caso. Digo, aquí tengo yo el talud, tengo yo el ángulo phi y aquí el lugar donde se va a dar el afloramiento o el lugar donde representa que hay afloramiento y aquí los más menos 20 grados y funciona así. Y esta es una proyección de áreas iguales, la que yo he podido manejar y esto puedo tranquilo dibujar para ese talud. Pero ¿qué pasa si quiero hacer lo mismo en ángulos iguales? Sí que puedo. Puedo hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que esta situación tiene otra forma y esa no he aprendido a hacerla. Esta sí, con las longitudes iguales, esta no. Esa es la única diferencia. Pero se entiende que si yo usara el programa, pues me ha salido, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Vuelvo a... Ah, no, después. Sí. Otra vez. Ahora. Entonces queda muy, muy claro que puedo hacer en cualquiera de las proyecciones. Y los más menos 20 son esos, como puedo ver ahí. Ahora, ¿no es más lógico que en las mismas condiciones el más menos 20 sea igual que antes? Unas líneas ahí, más lógico.
Pero esto está en los libros, de esa manera. Pero es más lógico pasar las líneas así. Y eso es lo que hemos aprendido en este otro caso. Muy bien, en la vida real uno utiliza uno de estos programas y mete un montón de polos y se meten en función de polos, ¿no? Esa es la clave. Y dice, a ver, yo tengo, como hemos visto, por ejemplo, en Misikuni, en este camino, yo tengo las discontinuidades del macizo, y aquí me dice cuáles pueden ser las discontinuidades del macizo. Me dice, esta es una opción, esta es otra opción y esta es otra. Se toman varias medidas, es solo un ejemplo, ¿no? Se puede ver S, S y S. Una va a ser la estratificación, otra la J1, la otra la J2. Y no todas tienen exactamente la misma dirección. Después de tomar varias, yo encuentro que los polos están en esos rangos y hay uno representativo. Y luego digo, voy a pasarle un talud, es como he dicho, un talud en una dirección, luego en otro punto va a estar en otra dirección, pero en el punto que yo quiero es este el talud. Exactamente ubicado con relación a un norte, un este y un sur, ese es el talud. Y ahora he aprendido que yo puedo, para ver fallas planas, el dibujar el ángulo de fricción estimado. Ahora hay tres discontinuidades. Ahí tengo que decidir, quiero poner el menor, el mayor, un promedio, es solo un análisis cinemático estimado. Y ahí me dice, entonces aparece un círculo, que ya sé dibujar círculos, y desde el centro hasta el extremo el ángulo phi. Lo más común es pensar que phi es 30 grados, ¿verdad? Eso queda muy claro. Y ahora además he aprendido a dibujar con relación a este un sector, aquí está el sector, este sector, que representa los lugares donde va a salir. Cualquier polo que caiga ahí equivale a que va a poder aflorar por este talud. Eso es lo que he aprendido. Y ahora digo, si tiene más o menos 20 grados, aquí están, con respecto a ese talud, más 20 grados, menos 20 grados, entonces aparecen esas dos líneas, entonces me define esta línea roja, este área roja, y ahí digo, todo polo que caiga ahí equivale a que es posible una falla plana. Y veo y digo, ¿cuáles de todos estos taludes o discontinuidades que hay? Y me dice, esta no, esta no, esta tampoco, pero hay algunas, no importa qué, que sí me van a poder producir falla plana. Entonces sé que se puede dar una falla plana y puede haber deslizamiento. Esa es la clave. Eso es lo que está en estas gráficas. No importa que sea áreas iguales o ángulos. ¿No? Entonces estoy diciendo, lo que yo puedo dibujar es este caso. En este caso yo tengo un talud y asociado con ese talud una discontinuidad. Veo el plano y sale aquí. Y digo, no, pues eso no va a producir falla plana de ninguna manera. Luego veo otra discontinuidad y sale ahí. Digo, no, tampoco. Está más cerca, pero tampoco. Y luego cae aquí otra. Y digo, esa de seguro que va a representar una falla plana. Y ahora busco otro ejemplo y esta quiero que me respondan. ¿Y qué pensarían de algo que cae ahí? Espero unos segundos para que piensen. ¿Qué pasaría con algo que cae ahí?
¿cómo debería yo visualizar ese talud? Bueno, en ese caso yo tendría que pensar que el talud va a lucir más o menos así. Tendría que pensar que la discontinuidad sí aflora, pero el ángulo de fricción es más grande, el ángulo de fricción es más grande que esta inclinación, ¿no? De este punto aquí un phi y la inclinación esa de ahí. Por lo tanto, el ángulo de fricción es más grande. En consecuencia, en ese sector es posible que se dé un bloque que podría deslizarse, pero que podría deslizarse, pero que no se va a deslizar porque el ángulo de fricción es, esa sería la. Y eso es lo que puedo ver aquí. Puedo yo decir, entonces en base a las posibilidades que puede haber, una es la verde, otra la anaranjada, la otra la azul. La azul va a caer en este rango más allá de esto. La anaranjada cae exactamente ahí, se desliza. Y la verde tiene ángulos de fricción mayores, ahí ya no se desliza, pero es claro que sí forma el bloque adecuado, ¿no? Eso es lo que yo puedo ver. Excelente. Entonces esa es la idea con relación a lo que hay que hacer. Ahora hay que trabajar, hay que comprarse papel cebolla, de seguro ya tienen, agarrar las falsillas que también ya tienen y practicar lo que acabamos de decir. En este problema, el ejercicio 1 que va a subir tan pronto acabemos esta clase, que es de un examen, dice, se desea analizar la estabilidad de un talud. Las orientaciones de las discontinuidades se muestran en la tabla 1 y se estima que el ángulo de fricción de todas las discontinuidades es de 25, el ángulo de fricción. Bueno, aquí está la discontinuidad 1, la 2 y la 3. Entiendo que esas tienen ciertas direcciones. Y yo voy a probar dos taludes, un talud 1 y un talud 2, puede ser en alguna curva, puede ser solo posibilidades de análisis, cualquier cosa, pero existen y voy a trabajar esos dos taludes. Y en ese sentido, simplemente agarramos y hacemos el análisis cinemático. Y me dice, para el talud 1, para hacer el análisis cinemático, determinar qué tipos de fallas son posibles en una proyección de ángulos iguales. Y aquí abajo dice, en este ejercicio solo determinar si es posible una falla plana, porque no sabemos más. No sé cuña, no sé otras cosas. Entonces, solo plana. El examen iba para más. Y para el talud 2, dice, para este, determinar qué tipos de fallas son posibles en una proyección de áreas iguales con la superficie que muestra el afloramiento de planos. Esto de acá. Áreas iguales, pero con este otro método. Entonces uno dice, está resuelto, veo cuál es mi talud. Entonces dibujo mi talud. Dibujo las discontinuidades. Esta es la 2, esta es la 3, esta es la 1. Y me interesa hallar una zona asociada con el talud 1, y esa zona con un ángulo de fricción y adicionalmente con 90 grados a este otro lado, más menos 20 grados. Entonces esta zona, y las otras son para otros tipos de fallas, pero para la que acabo de aprender es esta zona. Y veo los polos de mis discontinuidades. El polo 1 está aquí, el polo 2 está aquí y el polo 3 está aquí. Y digo, el polo 3 ha caído en este sector. Consecuencia, el polo 3 cae en esa zona, falla plana por la discontinuidad 3. Y en el otro caso me dice, ahora las mismas discontinuidades, pero el talud 2 es otro talud. ¿Dónde está el talud 2? Aquí. Pero ahora no utilice el mismo método. Ahora, para este talud, utilice esto. Calcule eso, como hemos aprendido.
¿Entendido? Y ahora vea dónde caen los polos. Pues obviamente caen en los mismos lugares, ¿no? El polo 3, el polo 1 y el polo 2. Aquí. ¿Alguno cae en esa zona? No, y el más menos 20 grados, ¿alguno cae en esa zona? No. Entonces ningún polo cae en este sector, no es posible la falla. Entonces se espera que en su ejercicio pues no entre esto, ¿no? No copien ahí sin sentido, ni esto, ni polo I23 que no tengo idea qué es todavía. Solo que aparezca esto, ese es su ejercicio. Facilito, pero los va a ayudar muchísimo. Está resuelto, pero solo concéntrense en una parte. Entonces ese es el ejercicio 5.1. ¿Para cuándo? Para el lunes. No metan la pata que no, yo voy a esperar, no, que nada de eso. No metan la pata con ejercicios. No se los da para arruinarles el fin de semana, se los da para que practiquen. Entonces tienen que practicar. Bien, eso es todo lo que queríamos ver hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Estamos listos. Los veo el lunes. Tengan buen fin de semana.